Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a retomar. Estamos en el segundo punto. Bueno, ahí dice primero, pero es segundo, porque el primero es la introducción, ¿no? Que fue lo que vimos del versículo 1 al versículo 9. Y ya hemos entrado entonces en esta gran sección, digo gran sección porque la dividimos del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Diríamos que la titulamos como los problemas de Corinto, pero en realidad nosotros decíamos que Pablo, después del capítulo 6, más allá, sigue mencionando problemas que habían en la iglesia, y pues por esa causa nosotros no diríamos que los problemas de Corinto se mencionan todos hasta el capítulo 6, pero sí prácticamente algo que identifica estos primeros 6 capítulos, pues es básicamente la inmadurez demostrada por los creyentes de Corinto y pues la serie de problemas que había. Vuelvo y digo, más adelante, capítulo 10, se menciona aquellos que como que participaban con los hermanos en la iglesia, pero también participaban de los ídolos, bien fuera por quedar bien con sus jefes, con su familia, con sus amigos, y el Señor les decía: no pueden beber de la copa del Señor y de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, no pueden hacer eso, ¿sí? Y también vemos problemas que habían en la cena del Señor, algunos hasta, pues por un lado, comían ellos, se llenaban ellos y no consideraban a los demás, se emborrachaban, en fin. Y lo mismo los dones espirituales, no los ejercían en amor. Esto por mencionar pues, las cosas que de los problemas después del capítulo 6. Sin embargo, para nuestra consideración y para nuestra, digamos, para tener como un orden, una guía, por eso tomamos a partir de el capítulo 1, versículo 10 hasta el 6. Bien, recordemos versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si ha bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, entonces vamos a comenzar recordando algunas cosas que ya mencionamos anteriormente. Hablábamos de que entre ellos habían esa serie de partidismos, ¿no? De divisiones en medio de la iglesia, ¿no? Y pues Pablo menciona: ¿acaso está dividido Cristo? Versículo 10 dice que hablen todos una misma cosa, ¿no? Y que no hay entre vosotros divisiones. Decíamos que es importante la unidad, pero la unidad debe ir de la mano con la verdad. No puede haber unidad si no hay verdad. No podemos estar unidos si creemos cosas distintas. O sea, no podemos realizar una unión forzosa, una unión humana, porque tal unión no es la unión del Espíritu, como lo que habíamos mencionado respecto al ecumenismo, ¿no? Que hablen todos una misma cosa, ¿no? Y dice que haya entre ellos una misma mente y un mismo parecer, ¿sí? Y que estén perfectamente unidos. Recuerda esa palabra en el griego, en el original, da a entender pues un hueso que había sido roto, había sido fracturado, pero que luego se solda, se recupera. Entonces se refiere a esa unión, ¿cierto? Luego de haber pues alguna fractura, entonces habla de esa sanidad, ¿no? Y básicamente el apóstol Pablo emplea un término médico, decíamos claramente, porque es el cuerpo de Cristo. O sea, está haciendo referencia a una fractura y la unión de la misma,
porque el cuerpo de Cristo pues, es el cuerpo precisamente, no es una organización, sino que es un organismo vivo. Dice que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Habíamos visto en el versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Quién era Cloé? ¿O qué es Cloé? ¿Recuerda? Cloé. Decíamos que Cloé era el nombre de una mujer. Y Cloé a su vez era un apodo que tenía la diosa de la agricultura, pues para los griegos y para los romanos, la diosa Demetera. Y esta mujer pues se llamaba Cloé. Y algunos, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, pues afirma que es la familia de Cloé, pero no hay seguridad que sea la familia, o seguramente que era una mujer acomodada económicamente y tenía sus esclavos. Y probablemente si ella no era creyente, por lo menos los esclavos eran creyentes y los esclavos tenían cercanía con la iglesia de Corinto. Entonces estos esclavos, los de Cloé, o esta familia, la familia de Cloé, con o sin Cloé, le habían informado al apóstol Pablo que había divisiones. Recordemos la primera de Corintios, la primera epístola de Corintios, ¿dónde se escribe? ¿Dónde se escribe primera de Corintios? En Éfeso, recuerda capítulo 16. Entonces Pablo está al otro lado del río, al otro lado, bueno, del río no, del mar Mediterráneo, más específicamente el mar Egeo. Recordemos que el mar Egeo es el que separa Turquía, en aquel entonces la península Anatolia, que en ese entonces era la provincia de Asia, o conocida como Asia Menor, y está al otro lado Acaya y al norte Macedonia, ¿sí? Y Corinto, recordemos que es esa ciudad que está en un puerto doble, tanto al oriente como al occidente. Entonces Pablo estaba al otro lado, ¿sí? Siempre había distancia, sin embargo le habían informado a Pablo que habían contiendas, que habían divisiones. ¿Se acuerda de la palabra divisiones? Del griego schisma, y ahí viene nuestra palabra cisma para referirnos a divisiones. Y dice, y vamos a empezar a tomar desde el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está vivo Cristo? ¿Fui crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, de manera insensata, hemos dicho que ellos comenzaron a hacer partidismos por uno u otro siervo de Dios. Y lo más irónico es que habíamos dicho que ni entre Pablo, ni entre Pedro, ni entre Apolos, habían contiendas, ni divisiones. ¿Se acuerda que habíamos mencionado cómo, por ejemplo, en el caso de Pablo pues le dio, dice a Juan, a Pedro, a Cefas, la diestra en señal de compañerismo? ¿Para qué? Para que, aunque estaban de acuerdo, tenían diferentes ministerios. Diferentes ministerios, me explico. Pedro a la circuncisión, es decir, a los judíos en particular, y Pablo, pues de manera particular a los gentiles, aunque no podemos ser estrictos ni con el uno ni con el otro, porque Pedro le predicó a los gentiles, fue el primero, ¿recuerda? Fue el primero, prácticamente Dios utilizó a Pedro, de ahí las llaves que le dio para predicarle no solamente por primera vez a los judíos, sino también a los gentiles. Y tampoco podemos decir que Pablo es exclusivamente el apóstol de los gentiles, aunque así la Biblia lo menciona, y Pablo habla de que es el apóstol de los gentiles, pero eso no significa que no le habló a los judíos, también le habló a los judíos. Es más, a donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, ¿a dónde llegaba? A las sinagogas. Allá aterrizaba primeramente. Y ya cuando ellos pues ya adoptan una postura, rechazo, bueno, entonces nos vamos a los gentiles. Pero se cuenta que el ministerio específico de cada uno, pero no era motivo de división entre ellos. No había motivo de división, y sin embargo la iglesia de Corinto tenía divisiones
supuestamente porque eran de uno o decían pertenecer a otro, ¿no? Entonces hablábamos básicamente de los partidismos en la iglesia, ¿no? Y al ingresar versículo 12 al versículo 13, pues decíamos que si bien cada uno de estos siervos eran conocidos, todos eran muy conocidos en las iglesias, todos, incluyendo pues al apóstol Pedro, ¿no? Aunque Pedro no pues recorrió la cantidad de kilómetros y no fue de pronto. Yo personalmente creo que Pedro no fue a todos los lugares a los que fue Pablo. Pablo era más itinerante, viajó más. No es que Pablo sea más que Pedro, pero tuvieron ministerios diferentes, ¿cierto? Específicos, cada uno. Entonces vemos que en cuanto a la revelación de la Escritura, cada uno de ellos jugó un papel importante, habíamos dicho, ¿recuerda? Pablo escribe gran parte de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pedro, también discípulo del Señor, discípulo que estuvo en el ministerio del Señor. El Señor le da un lugar de preeminencia, es decir, le asigna esa función como de líder en la iglesia. Esto no tiene que ver con el papado ni nada de eso, pero sí le asigna una función específica. ¿Recuerda? Habíamos visto en Lucas capítulo 22 que el Señor le dice que Satanás los había pedido para zarandearos, pero que él había orado por Pedro para que su fe no faltara y una vez vuelto confirmase a sus hermanos. Más adelante le dice, pastorea mis ovejas. En el Pentecostés, Pedro es el primero que se levanta y le predica a los judíos. Entonces dése cuenta la preeminencia que tiene Pedro, porque el Señor Jesús le delegó esa función. Mas, sin embargo, notemos que a través del paso, digamos, del Nuevo Testamento, Pedro deja de tener, por así decirlo, ese lugar protagónico, ¿cierto? Y dése cuenta que a partir del capítulo 13, como que el libro de los Hechos se enfoca en el ministerio de Pablo, ¿cierto? De hecho, en el capítulo 15, aunque Pedro habla, prácticamente el que cierra y da la conclusión de todo es el apóstol Santiago. También vemos que el apóstol Pedro, pues no solamente él, sino San Juan, y dice que ellos son columnas, o sea, eran líderes reconocidos. La Biblia claramente habla al respecto, ¿no? Entonces recordemos que hablábamos en primer lugar de Pablo, pues no mencionábamos mucho al respecto de Pablo, porque ya habíamos hablado de Pablo al principio de la epístola. Pero ¿qué decíamos respecto a Pablo? Que pues Pablo específicamente, ¿de qué manera influyó en Corinto? ¿Recuerda? ¿De qué manera influyó Pablo en Corinto? ¿Cuál es el impacto más grande de Pablo en Corinto? ¿No recuerda? Él fundó la iglesia en Corinto. Prácticamente la fundó, él es el padre espiritual o fue el padre espiritual. Tenemos razones bíblicas para afirmar que Pablo es el padre espiritual. Hechos capítulo 18, veíamos que él llegó precisamente a Corinto. Seguramente con la colaboración de Priscila y Aquila, ellos comenzaron un ministerio. Pablo comenzó trabajando para poder pues sustentarse él, pero ya dice que más adelante estaba de lleno por entero dado a la predicación. Y allí es cuando se convierte Crispo, el principal de la sinagoga. Más adelante, bueno, se menciona Sóstenes, otro principal en la sinagoga, que en su momento era, ¿se acuerda que habíamos dicho eso en el capítulo 1? Él era contradictor de Pablo, que lo golpearon los griegos, ¿se acuerdan? Y más adelante parece que él se convirtió. O sea, de ser opositor, pasó a ser un aliado y una persona preeminente en la iglesia de Corinto. Habíamos hablado que Pablo, ahí en particular, 1 Corintios capítulo 4, cuando decimos que él es el fundador, 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Entonces el impacto más grande de Pablo, ¿qué fue? Pues que
fundó la iglesia, o bueno, Dios lo utilizó para que se levantase una iglesia local en Corinto. La iglesia de Corinto. Recordemos, Corinto era una población de aproximadamente, decíamos, 400,000 habitantes. Y en ese tiempo no existía, o sea, no podemos medir, o no podemos desde nuestra cultura y nuestra época asumir que ellos tenían un grupo, una iglesia, sillas, no, eran en las casas que se reunían. Y pues de 400,000 habitantes yo creo que habían bastantes creyentes, por lo cual seguramente se reunían en casas. ¿Se acuerda que habíamos hablado respecto a eso? Priscila y Aquila prestaban sus casas a donde fueran. Si estaban en Éfeso, allá prestaban su casa. Si están en Roma, allá prestaban su casa. Y pues ellos participaron también de ese ministerio en Corinto al principio. Eso habíamos dicho con respecto a Pablo, ¿no? Entonces él es el padre espiritual de esa iglesia. ¿Por qué? Porque los engendró por el evangelio. Además de eso, ¿qué se sumaba a Pablo? Pues el liderazgo que tenía, las señales de apóstol, ¿cierto? La sabiduría que Dios le había dado, pues innegablemente identificaban a Pablo como el líder de la iglesia. También hemos dicho que bueno, su apostolado pues quizá es el más conocido en Corinto. Si hay alguien a quien pues de pronto conocían bastante, pues era el apóstol Pablo, ¿no? Y también decíamos que había oposición a Pablo, no por el hecho de ser quizá el líder más preeminente en Corinto, no es que todo el mundo lo recibiera, no. Recordemos que Pablo tuvo que confrontar 1 Corintios 4:18 a los que estaban envanecidos, es decir, aprovecharon que Pablo no estaba para enseñorearse, para dárselas de líder, de pastores y no respetar al apóstol Pablo. También habíamos visto en 2 Corintios 10:10 que hay personas que menospreciaban a Pablo en la iglesia, o algunos que asistían a la iglesia, dicen la verdad, a la verdad, dice las cartas son duras, ¿cierto? Pero la apariencia menospreciable, débil. Entonces habían quienes contradecían al apóstol Pablo, a pesar de que, pues ya dijimos, es quizá el creyente, el líder espiritual más preeminente en ese momento en Corinto. Luego hablábamos de Pedro. ¿Qué decíamos de Pedro? Bueno, Pedro probablemente nunca fue a Corinto, o por lo menos hasta ese entonces, Pedro no había ido a Corinto. Entonces, ¿por qué surgieron seguidores de Pedro en Corinto? Ya habíamos mencionado que Pedro estuvo en el ministerio inicial del Señor, y para hablar del evangelio, pues también había que hablar de Pedro, porque Pedro hizo parte del ministerio terrenal del Señor. Seguramente las iglesias ya sabían respecto a Pedro, que era pescador, que había dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que él mismo dijo, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, que él negó al Señor. Bueno, todos lo sabían de Pedro, porque hablar del evangelio, hablar de Jesús, su ministerio en la tierra, pues también era hablar de Pedro y de los discípulos. Además de que Pedro, indudablemente ya dijimos, fue columna en la iglesia. ¿Recuerda? Vamos a Gálatas un momentico para recordarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En el versículo 6 dice que tenían reputación. La Nueva Versión Internacional traduce como los que eran reconocidos como personas importantes. Y de verdad lo eran, por su testimonio, entre otras cosas, ¿no?
Entonces, Pedro, columna de la iglesia. Esto no tiene que ver con el papado, ya hemos explicado y hemos visto, debemos ponerlo todo desde el contexto bíblico, ¿sí? Ya habíamos mencionado que Pedro, pues, es a quien se le entregaron las llaves del reino. Y habíamos aclarado qué significa que tenga las llaves, que por primera vez predicó tanto a judíos como a gentiles. Por consiguiente, pues Pedro tenía o le dio el Señor las llaves, ¿cierto? Se le dio el encargo, vuelvo y digo, de confirmar a los hermanos. O sea, pastorear las ovejas, ¿no? Y veíamos todas esas credenciales para decir que Pedro, pues un líder conocido, no solamente en las iglesias de Judea, sino en las iglesias de los gentiles, aunque nunca lo hubiesen visto y aunque Pedro nunca hubiese estado allí. Bien, entonces no era de extrañar que se levantase un grupo, pues no es de extrañar que aquellos inmaduros en Corinto se levantasen diciendo que eran seguidores de Pedro. Luego hablábamos de Apolos, y Apolos habíamos dicho que era un judío natural de Alejandría, es decir, de sangre, de ascendencia judía, pero nació en Alejandría. ¿Recuerda? En Egipto. ¿Recuerda por qué Alejandría era famosa? Por la biblioteca. Era un centro intelectual. Y creo que Apolos, en primer lugar, recibió muy buena formación en cuanto a la ley. Se dice que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, elocuente. Eso lo dice también Hechos 18, es decir, para el tiempo en que se fundó Corinto, también Apolos apareció, digamos, en la escena del ministerio en las iglesias. Y él entonces se dice que era un varón elocuente y conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Se acuerda que habíamos hablado respecto a eso? También habíamos dicho que era una persona, a pesar de ser tan ilustrada, porque Apolos era un hombre bastante ilustrado y elocuente, porque es que no solamente ser ilustrado, una persona puede saber mucho, pero si no sabe transmitir, si no tiene esa capacidad, ¿cierto?, de compartir lo que dice, pues creo que se requiere, ¿no? ¿De qué sirve el conocimiento si uno no lo asimila de parte de la persona que lo enseña? Y mencionábamos a lo largo de la historia de la iglesia personas que fueron muy elocuentes, pero también muy dadas, ¿cierto? Tenían fácil expresión y Dios los usó mucho. Recordemos George Whitefield, recordemos Jonathan Edwards, Spurgeon y todos estos hombres que pues Dios les dio elocuencia y poderosos en las escrituras, ¿no? Pues este es el caso de Apolos. También a pesar de eso era un hombre muy humilde, porque a pesar de conocer tanto, permitió que una pareja, Priscila y Aquila, quizá no con la misma educación de él, le enseñasen más exactamente el evangelio. Entonces dése cuenta de esas características. Un hombre elocuente, muy conocedor, muy preparado, pero al mismo tiempo humilde. Y eso es muy difícil encontrarlo, ¿no? Hemos dicho que a veces a quienes más difícil es compartirle o a las personas más difíciles a veces son aquellos que creen o que creemos que sabemos algo. Y a veces es más difícil, ¿no? Y yo me pongo no como ejemplo para bien, sino pues vergonzosamente para mal, porque a veces a uno le cuesta, ¿no? Le cuesta aceptar consejo, le cuesta aceptar, pues me equivoqué, ¿cierto? A veces uno lucha con eso. Entonces hemos de ser tratados en esa parte, ¿no? Vuelvo y digo, no me comparo con Apolos porque yo sepa, más bien me comparo con aquellos que no son como Apolos, en el sentido que nos cuesta porque tenemos mucho tiempo en el Evangelio, etcétera, pues ser humildes. Y yo creo que debemos ver a esa sencillez y un ejemplo perfecto es Apolos. Bien. Bueno, se dice, bueno, ¿por qué Apolos era también conocido en Corinto? ¿Recuerda? Dice que a él lo recomendaron, o sea, no era un hombre solamente que sabía, sino era un hombre que evidenciaba por su testimonio que realmente era un creyente. Recordemos Hechos, un momentico, Hechos capítulo 18.
No voy a leer del 24 al 26 porque pues ya hemos hablado respecto a cómo Apolos fue introducido de manera más exacta al Evangelio. Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, ¿qué es Acaya? ¿Qué es Acaya? La región, sí señor, la provincia. Y en esa provincia, ¿qué ciudades había? Corinto y Atenas. Entonces él quería pasar a Acaya. Si iba a pasar a Acaya, pues prácticamente estamos hablando de Corinto. Recuerda que Corinto era la capital de Acaya. Entonces, pues ir a Acaya era ir a Corinto. Dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron, y llegado a él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea que Apolos fue muy provechoso para Corinto. Dice versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Capítulo 19, versículo 1, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Entonces Apolos estaba en Corinto. Y volvamos a nuestro pasaje central, 1 Corintios, pero vamos una página más adelante, el capítulo 3, para mencionar el ministerio complementario, en este caso que tenía Pablo y que tenía Apolos. Capítulo 3, versículo 4, bueno, desde el 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, estamos viendo a Apolos como ese discípulo que se enfocaba en qué, de acuerdo a lo que estamos leyendo. En regar. ¿Y qué significaría entonces regar? De acuerdo a lo que también habíamos hablado. Señor. Después de que ya habían creído, ¿cierto? En enseñar y cuidar. Para los que habían creído. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todas estas pistas, bueno, de Apolos no se dice mucho. Realmente en comparación de Pablo y Pedro, pues de Apolos no se dice mucho, pero lo poco que se dice de Apolos es bastante significativo para ver que Apolos pues era una persona muy útil en la iglesia. Y tiene un ministerio, probablemente el ministerio de él consistía precisamente en la apologética. ¿Qué es la apologética? La palabra apologética básicamente es la defensa, o sea, defensa de la fe. ¿Se acuerda que él confrontaba a los judíos? O sea que era una persona, pues defendía la fe, probablemente tenía también ese ministerio de evangelismo, pero básicamente el ministerio de Apolos, según lo que estamos viendo acá, en Corinto por lo menos, fue regar. Es decir, Pablo ya había plantado. El ministerio de Pablo, recuerda que es apóstol. ¿Qué hizo Pablo a donde iba? Establecía iglesias, o Dios le daba el establecer iglesias. Por eso se dice que Pablo plantó, porque él plantaba iglesias. O sea que el término es bíblico, ¿cierto? Plantador de iglesias. ¿En qué sentido? Él llegaba, compartía el evangelio y pues Dios le daba, él le concedía el que muchas personas escuchasen y se convirtiesen al Señor. Por consiguiente, a donde iba, pues él fundaba la iglesia. Pablo no podía estar todo el tiempo, porque el ministerio de Pablo era itinerante, tenía que viajar, pues Dios le había dado eso y pues el Señor lo iba y delegaba, sí, correcto. Respecto a lo que usted menciona que delegaba, dice, bueno, estamos hablando un poquito del orden eclesiástico en la iglesia, aprovechando lo que estamos mencionando, pero dice en Hechos capítulo, creo que es capítulo 14, al final del capítulo 14,
Dice versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, pastores. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos, obispos, constituyeron pastores. ¿Por qué? Porque Pablo, vuelvo y digo, el ministerio de Pablo pues era precisamente pues plantar iglesias, pero no solo plantarlas, además de eso, ¿qué hacía? Supervisaba. ¿Se acuerdan los viajes misioneros? Dijo en el segundo viaje, le dijo a Bernabé, bueno, al final terminaron divididos, pero el propósito del segundo viaje, vamos y visitemos otra vez las regiones, a ver cómo están los hermanos. Y efectivamente, Pablo pasó. La segunda vez que llegó, creo que fue a Listra, creo que era Listra, ya habían creyentes, ya había una iglesia y un joven Timoteo que ya estaba allí y fue precisamente el hijo en la fe de Pablo. Pues de todos los hijos, creo que el hijo más representativo de Pablo era Timoteo, hijo en la fe, y a quien estimaba mucho y le tenía mucha confianza, bastante. Le delegó, por lo menos él fue pastor en Éfeso. Y una iglesia tan grande como en Éfeso, porque es que las iglesias más grandes, por así decirlo, en número de miembros, primero creo que estaba Jerusalén, luego Antioquía y luego seguía Éfeso. Éfeso era el tercer centro más grande del cristianismo en aquel entonces. Y para que Timoteo estuviese allá en Éfeso, pues imagínense lo que es dirigir una iglesia o estar al frente pastoreando una iglesia tan grande. Entonces allí conoció a Timoteo. Pero volviendo a lo que estoy diciendo, es que Pablo plantaba y supervisaba, pero no se quedaba. Raras veces se quedaba, y si se quedaba, se quedaba máximo 2 años, que creo fue lo que pasó en Éfeso y en Corinto. Parece que a esas dos iglesias fueron a las que más tiempo el apóstol Pablo les dedicó. Pero en esencia, pues Pablo tenía ese ministerio, ¿no? Mientras que Apolos específicamente fortalecía lo ya sembrado y fortalecía, ¿bien? ¿Había riña entre Apolos y Pablo? Acabamos de ver que no. Acabamos de mencionar que no había diferencias entre ellos. Pablo reconoce que Apolos tiene una función, él tiene otra. Es más, ahí mismo en el capítulo 4 habíamos mencionado que Pablo pone a Apolos como ejemplo de ¿qué? Vamos a recordarlo un poquito. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice que está presentando como ejemplo, se está presentando él mismo como ejemplo y a Apolos. ¿Ejemplo de qué? Específicamente el versículo 6. Bueno, que no hay división, sí, pero específicamente lo que dice el 6. A no envanecerse, o sea, ¿ejemplo de qué? De humildad. De humildad. Dese cuenta que dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, eran ejemplo. Pablo pone a Apolos y se pone el mismo como ejemplo de humildad. Claro, Pablo lo hace con toda la responsabilidad. O sea, Pablo no es por jactarse, ¿no? Pablo sabe que tiene una responsabilidad como padre, ¿no? Como padre y pues él se pone. Y no a los hombres. Y Pablo, pues vemos también el gran concepto que tenía Pablo de Apolos. Recuerde el capítulo 16, versículo 12, cuando Pablo le ruega a Apolos, dice acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo oportunidad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces le rogué, pero dice que no tuvo voluntad de ir en ese momento. Podía ser que estaba ocupado en otra parte, pero por otra parte, ¿recuerda por qué era probable que no fuese a Corinto? Porque era probable que él no quisiese ir a Corinto.
que también lo hemos hablado varias veces. Porque como habían divisiones y algunos estaban diciendo que eran sus seguidores, entonces Apolos no quería, ¿cierto? Pues como ser inoportuno, y seguramente sabría que pues él no estaba de acuerdo con eso y que de pronto su llegada a Corinto sería contraproducente. Entonces por eso él prefiere mantenerse al margen hasta cuando sea prudente, pues poder volver. No tenemos exactamente la razón, pero pudo haber sido eso, ¿no? Entonces dése cuenta el ministerio de Apolos. Bien, ahora decíamos que había otro grupo y otro grupo que parecía supuestamente más espiritual, pero eran, como ya hemos mencionado, los que más se vanagloriaban. Este grupo era los que decían ser de Cristo y quizá este era el más jactancioso. ¿Por qué el más jactancioso? ¿Se acuerda por qué habíamos dicho que por qué este grupo es, por así decirlo, el más inmaduro y el más peligroso? No necesito de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. No necesito que nadie me diga. Es decir, en otras palabras, decían ellos, yo tengo la autoridad directa de Cristo. E ignoraban la autoridad de Pablo, de Pedro y de Apolos. Esos sí estaban peor. Por lo menos los otros, bueno, no estoy justificando a los otros, pero estos no se sujetaban a nadie. Y esto de pronto también se parece a lo que hoy a veces ocurre. Personas que dicen, yo tengo mi comunión con Dios, no necesito ir a una iglesia y mucho menos rendirle cuentas a nadie. ¿Qué dice la Biblia? Someteos los unos a los otros. Dios puso autoridades, ¿cierto? En el temor de Dios, ¿no? A veces yo me he abstenido de hacer cosas porque sé que hay una autoridad y pues debo pedir consejo y debo pues recibir edificación, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pedro a los ancianos? Apacentar la grey de Dios. Pero ¿qué estaba pasando con estos? No se sujetaban a nadie. Estos sí que estaban peor, ¿no? Entonces, dice y comenta la Biblia Recobro, ya había yo leído esta parte, dice, decir yo soy de Cristo, excluyendo a los apóstoles y sus enseñanzas o a otros creyentes, causa tanta división como decir yo soy de esto o de aquello, ¿no? Respecto a las distinciones o preferencias a cada grupo sectario, bueno, ¿qué les hacía adherirse al uno o adherirse al otro? ¿Qué era lo que probablemente hacía que se adhiriera a uno o se adhirieran a otro? Rairi comenta lo siguiente al respecto, abro comillas. El partido de Apolos parece ser que prefería un estilo pulido en la predicación. El partido de Cefas sería el de los tradicionalistas, quienes deseaban un líder que hubiese caminado con Cristo. Y yo añadiría que pues también se aferraban a la ley, no porque Pedro predicara la ley, pero pues por ser judío lo asociaban seguramente con la ley. Cierro comillas. El partido de Cristo incluiría a los que desdeñaban el afiliarse a un grupo y se jactaban de su libertad en Cristo. Entonces, cada uno se unía a uno o a otro como específicamente por algo. Algunos dirían, no, Pedro, nosotros seguimos a Pedro porque él fue el que caminó con Cristo y nosotros queremos guardar la ley y él es judío. Entonces le hacía más caso a Pedro porque era pues, judío que caminó inicialmente con el Señor. Otros porque se querían adherir a Pablo. Bueno, también porque fue precursor, fue preeminente en la iglesia en el sentido que fue el apóstol a los gentiles, el gran apóstol a los gentiles, conocido en todo pues por lo menos en el imperio romano, en gran parte del imperio, por su ministerio. Entonces muchos se querían adherir a Pablo, seguramente por su liderazgo, por su conocimiento, ¿cierto? Por su autoridad. Entonces decían, no, yo me adhiero a Pablo. Y otros se adherían a Apolos, ¿por qué? Por la elocuencia. Hay personas que de pronto solamente buscan escuchar una predicación que tenga, ¿cierto?, una buena organización, un buen predicador, con buenos apuntes, con buenas ilustraciones, hasta con cierto sentido del humor. Yo no digo que sea malo tener sentido del humor desde el púlpito, pero todo debe hacerse decentemente y con orden. Y pues yo por lo menos
evidentemente no tengo esa forma y ese carácter, pero seguramente Apolo lo tenía y todo eso estaba reunido en una sola persona, entonces no, predica también. Y hay personas que les gusta escuchar predicaciones de hombres de Dios, un MacArthur, un Paul Washer, un Josías Grauman, un Juan Manuel Vaz, etcétera, pero a la hora de la verdad no son obedientes, no se sujetan, ¿cierto? No está Cristo ahí. Entonces también es peligroso querer escuchar la doctrina correcta, pero no vivir en la doctrina correcta, y es algo muy peligroso, ¿no? Porque eso puede ser contraproducente, eso nos puede llevar a endurecimiento, que quizás es mucho peor, ¿cierto? Bien, entonces, respecto a esto, ¿qué podemos decir del sectarismo hoy en día? Pues que hoy en día también hay esas divisiones. Hay organizaciones, hay denominaciones y se dividen por asuntos absurdos. Escuché, yo les había mencionado, el doctor Stephen David, en su programa Sabiduría para el Corazón, él mencionaba que en una iglesia en Estados Unidos en un pueblo habían 2 iglesias y tenían prácticamente las mismas raíces doctrinales y todo, ¿cierto? Y pues pensaron y consideraron el unirse. Pues hombre, si estamos, ¿por qué no trabajamos en equipo y prácticamente funcionamos como una sola congregación? Y dice el doctor Stephen David que no se pudieron poner de acuerdo porque creo que no estaban de acuerdo en si la pila del bautismo la dejaban o no la dejaban. Bueno, era algo trivial y por eso no, ¿cierto? Por asuntos absurdos. Claro, nosotros tenemos que ser celosos y no podemos con el primero que diga soy creyente, mucho gusto, no. Pues hay que considerar los frutos tanto en lo que cree como en su vida, ¿cierto? Porque ya dijimos, la unidad no puede comprometer la verdad. La unidad no puede comprometer la verdad. Debe haber unidad, pero debe haber verdad, ¿cierto? Y vemos que hoy en día ocurre eso. Hay mucha división, ¿no? Y hay una película hasta graciosa, creo que más de uno la hemos visto a medias tintas, es una película mexicana, ¿cierto? Es chistosísima, pero refleja una verdad, ¿cierto? Es que solo acordarme ya me da risa, porque habla de situaciones que ocurren específicamente en la iglesia. El legalista, la carnal, el que se dice cristiano pero en el trabajo le gusta el traguito, le gusta mirar mujeres y se le burlan. Bueno, es una película muy gráfica de la verdad de lo que está ocurriendo en las iglesias, ¿sí? Pero veíamos que hay bastante inmadurez en medio de las iglesias, ¿cierto? Y de acuerdo al comentario, tengo acá una cita precisamente de quién es de el comentario de la Biblia Recobro, dice lo siguiente: lo que fue para los corintios afirmar que era seguidor de tal o cual es como decir hoy en día exactamente lo mismo. Yo soy luterano, yo soy wesleyano, yo soy presbiteriano, yo soy episcopal, yo soy bautista, etcétera. Todas las designaciones de esta clase deben ser condenadas y rechazadas. Solo pueden ser eliminadas y terminadas al tomar a Cristo como el único centro entre los creyentes. Claro, hay cosas que uno tiene que filtrar, ¿no? Yo tengo, digamos, aunque no rechazo de tajo, pero yo tengo con los metodistas, admiro a John Wesley, un hombre de Dios, no cabe la menor duda, un hombre que Dios usó, ¿cierto? Pero en cuanto a aspectos doctrinales tengo algunas reservas, sobre todo en cuanto a lo que es la soberanía de Dios y el libre albedrío. Sin embargo, pues vemos que hoy en día pues hay bastantes divisiones por asuntos absurdos, ¿no? Y es un sectarismo que hoy también vemos, un sectarismo pues que no tiene sentido, ¿no? Y es algo frente a lo cual nosotros hoy en día pues debemos orar y que el Señor nos dé mucha sabiduría, ¿no? No que vayamos a buscar, venga a ver con quién me uno, no. Yo creo que el Señor va trayendo las cosas, pero debemos ser sensatos y que Dios nos dé sabiduría, porque en últimas necesitamos
su discernimiento, ¿no? Señor. Respecto a lo que está tratando, ese sectarismo rompe la comunión con Dios y con los creyentes, ¿cierto? Eso es lo que produce la división. Sí, señor. Sí, señor. Yo precisamente bueno, mensajes de texto, no le mandé a su merced, creo que a don Humberto tampoco, pero pedíamos que oráramos, y yo le comentaba ayer a Miguel, que oráramos por la congregación, porque hay personas que se han ido de la congregación, pero se han ido por motivos pues irrelevantes, ¿sí? No me saludaron con ósculo santo, eh, bueno, por asuntos, digamos, si fuese no, el pastor está hablando falsa doctrina, no, el pastor está dando mal testimonio, no, mire que están diciendo que el Señor no viene por segunda vez. Bueno, si ya son asuntos delicados, pues ahí sí, ya uno no puede tener comunión. Pero si el pastor no ha dado mal ejemplo, si la palabra, ¿cierto?, no ha sido blasfemada, si no se ha dado lugar a herejías ni nada de eso, entonces no hay sentido, ¿no? Y hay personas que salen por eso, ¿no? Y no hay realmente una razón de fondo. Yo lo digo porque hablé con una de esas personas, muy querida y de muchos años. Yo no lo podía creer cuando me contaron que esa persona se había retirado. Y cuando me lo encontré, pues me contaba cosas y pues sí, hay cosas de pronto en las que no estamos de acuerdo, pero eso no puede ser motivo de, no solamente división, sino de hablar mal, ¿cierto? Entonces estábamos orando precisamente por eso, para que pues el Señor quite toda inmadurez y toda murmuración, todo tipo de cosa que promueva las divisiones. Recordemos entonces el principio, la unidad bajo la verdad. Pero en asuntos, ¿cierto? Como que si como carne, no como carne, que si el grupo de alabanza tocó con guitarra eléctrica o sin guitarra eléctrica, bueno, también depende cómo toque esa guitarra eléctrica, pero si cosas como esas, ¿cierto? Pues problema sería es que están cantando, si están cantando si el mensaje de la canción no es bíblico, ¿cierto? Pues ya es diferente, pero pues, cosas que no vienen de verdad a un fundamento que diga, uy, vale, no, me tengo que ir o algo así. No hay razones de fondo, ¿no? ¿Qué me decía don Héctor? Perdóname que me, me fui de pronto del tema. Ya nos respondió que si eso era motivo de perder comunión con Dios. Ah, sí, y con los hermanos, Con los hermanos. sí, porque esas personas ya no, ¿qué hacen? No van directamente a la autoridad, sino que van por las ramas a buscar a los congregantes y así han envenenado varias personas. Precisamente una de las cosas que nos llevó a orar, una de las cosas que nos llevó a orar fue que dos personas, mire, yo no soy muy partidario de los sueños, que es que me soñé, que es que yo en eso soy muy receloso, pero dos personas se soñaron que alguien que estuvo en la congregación, pero precisamente anda en esa, ¿cierto? Estaba dándoles como un veneno a los demás, en el sueño vio eso, y que las personas comenzaron a vivir, ¿cierto? Fuera o sea, de la comunión, y que dos personas esta semana se soñaron. Yo al principio me cerré y dije, no, yo con eso, pero bueno, yo escuché y si eso es motivo de oración, pues yo creo que sí, debemos orar, ¿sí? Independientemente del sueño y todo eso, sí es verdad que están habiendo murmuraciones, sí es verdad que hay personas que causan divisiones y rompen la comunión, lo que usted dice es cierto. Esas personas ya no se acercan sanamente. De hecho, una de esas personas, bueno, usted sabe, yo estaba en el WhatsApp, o hace poco tengo el WhatsApp, y una de esas personas pues me vio y me dijo que si le daba el número de teléfono de determinada misionera que lo querían saludar, ¿cierto? Y yo dije, y yo comenté, mire, tal persona yo comenté con el siervo,
con el pastor, pues me están pidiendo el número, ¿qué hago? ¿Por qué no se acercan personalmente y lo piden? ¿Por qué van por las ramas? Entonces yo le devolví el mensaje, le dije, pues sí lo tengo, pero creo que lo ideal es que vaya y se acerque a quien se lo tiene que pedir, porque es que esa misionera es consierva mía, o sea, yo no tengo autoridad sobre ella, ¿cierto? Soy consierva, pídale a la persona que está al frente, y no lo hizo, creo que no lo hizo, nunca lo hizo, ¿cierto? Entonces cosas como esa, entonces sí, esas divisiones rompen la comunión, tristemente, rompen la comunión. Entonces, por eso decíamos que oráramos, porque se han levantado cosas, o sea, ha sido un tiempo duro, les comparto esa carga para que oremos, no para hablar mal, no he dado nombres, no he dicho quién, pero son personas que por mucho tiempo caminaron, estuvieron, digamos, no solo en el grupo, sino participamos y disfrutamos de muchas cosas, pero tristemente hoy están en otra actitud. Ahora que nos evaluemos nosotros, ¿qué tal seamos nosotros los de que tengamos que también corregir algunas cosas? Entonces, que el Señor nos ayude en eso, ¿no? Entonces, la unidad no puede ser en detrimento de la verdad. Ambos aspectos deben ir de la mano. Bien. Seguimos. Dice ahí a continuación, aquí sí bueno, no tengo aquí el subtítulo, pero dice en esta parte precisamente, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Y ya habíamos dicho que esta situación hipotética de que si está dividido Cristo contrasta, ¿qué es hipotético? Una hipótesis. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la pregunta lógica o la respuesta lógica a eso? Por supuesto que no. Primera de Corintios 12, 27, ¿se acuerda que lo habíamos citado también? Primera de Corintios 12, 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ya habíamos leído Romanos 12, 5, dice que como hermanos, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, es decir, interdependientes, interdependientes. Nos necesitamos unos a otros, que una persona no vuelva, que una persona se aleje, que una persona, eso nos debe doler. A mí tristemente a veces no me duele, me debería doler porque uno no puede decir, ay, se fue fulano, pero al fin y al cabo casi ni venía, al fin y al cabo ni no, debería producirnos dolor esa situación y motivo de oración, ¿no? Entonces, a continuación dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué significa esto? Pues que ni Pablo murió por los pecados de los que se consideraban sus acérrimos seguidores, pues como para que les rindiesen una especie de culto sectario. Entonces, ni Pablo trajo expiación para el perdón de ellos, es decir, Pablo no les perdona los pecados, es decir, Pablo no murió por ellos. Y cuando dice que si fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, es decir, la identificación de un creyente debe ser ¿con quién? Con Cristo. Bueno, claro, con el siervo de Dios, porque el siervo de Dios refleja a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En ese sentido, pero ellos perdieron el enfoque, se centraron solamente casi que en darle culto a la figura de una persona. Y eso es peligroso, ¿no? Y hoy en día que estamos en medio de tanta sobreinformación, malinformación, y como alguien decía, el exceso de información a veces desinforma. Entonces hay personas, no, este es mi predicador favorito, y entonces salgan Armando Alducín, ¿cierto? Paul Washer, y etcétera, cada quien tiene su, y aunque Dios, bueno, yo sí tengo mis reservas con Armando Alducín, pero en cuanto a Paul Washer, un siervo de Dios, pero muchos como que se cierran, ¿cierto? A escuchar Paul Washer, y ya ignoran lo que Dios puede hablar a través de determinada persona. Entonces, creo que tenemos que ser sensatos en esa parte, ¿no? Entonces, no nos identificamos en particular con una persona.
Y a veces en las iglesias ocurre que las personas se identifican con sus organizaciones, es decir, que si el pastor grita mucho, ellos también gritan, que si el pastor vive expulsando demonios, ellos también terminan expulsando demonios. Entonces, todo se vuelve como, o sea, en vez de, ¿qué dice la Biblia? Que somos piedras, no ladrillos. ¿Cuál es la diferencia de la piedra a los ladrillos? La piedra es más fuerte. No, que la piedra es exclusiva. En cuanto a, correcto, sí, la piedra es más fuerte, pero además, bueno, sí, buen punto, la piedra es más fuerte, pero lo digo yo en el sentido en que somos diferentes y una piedra no es igual a la otra. No podemos tratar de imitar, ¿cierto? Y es chistoso porque hasta en los grupos de alabanza sucede que cada quien quiere imitar específicamente a su cantante favorito, a su salmista favorito, y bueno, pues a él le suena bien, pero a usted no le suena bien, sea usted, ¿cierto? Eso no lo debe hacer la persona, sino el espíritu, que coloque ese. Sí, señor, y yo tenía, o no sé, pues antes tenía, yo quería ser igual de gracioso a tal persona cuando hablara, ¿cierto? Hablar, o sea, ser parecido, y yo caí en cuenta, ¿no? Pues si yo soy yo, Dios me ha dado, ¿cierto? Mi forma de ser, y lo importante que es predicar y compartir el evangelio, independientemente si la gente se ríe o no se ríe. Bueno, yo no debería buscar tampoco desagradarle y caerle mal a la gente, pero sí por lo menos glorificar a Dios en lo que soy, pero no tratar de ser otro, ¿no? Perdón, hay otro caso que también pues me parece que no debería hacerlo, de una iglesia que no se relaciona con las otras iglesias porque no, es que nosotros no aceptamos de nadie nada, 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 ni podemos tratar con los miembros de otras iglesias porque llegan a formar problemas. Sí, ¿Sí? señor. Así ellos estén en el error más que todo. Sí, señor. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a tener sanas relaciones con los miembros. Es verdad que hoy en día hay mucha inmadurez en las iglesias, ¿no? Hay mucha inmadurez en las iglesias y pues a veces es difícil, uno quisiera, digamos, compartir con alguna, pero es que a veces es difícil. ¿Por qué? Porque no hay madurez, no hay testimonio, a veces como que eh, no hay como, o sea, no hay esta persona en qué me edifica, a veces no ve uno, ¿no? Pero, sin embargo, que el Señor nos ayude. No, por lo menos nosotros tenemos otras iglesias locales. Aquí en Cajicá está el pastor Alberto, en Faca está la congregación, ¿cierto? Cuando hay eventos yo procuro, hay retiros, ¿cierto? No es de siempre, pero debemos aprovechar la edificación del cuerpo. Que no me parece, que no me gusta, que, bueno, pues el Señor quiere por lo menos que tengamos interacción con el resto del cuerpo. No será siempre, pero es necesario porque somos miembros los unos de los otros y hay que considerarlo bien. Pasamos ahora al ministerio específico de Pablo, versículos 14 al versículo 17, y dice así: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, hay que tomarlo desde el contexto correcto. A Pablo no le gustaba bautizar, o para Pablo era una carga bautizar a la gente, tocó bautizar a este. Ay, menos mal me salvé que con este no. ¿Es acaso esa la actitud del apóstol Pablo? Perdónenme la redundancia, pero claro que por supuesto que no. Pablo no tenía ni carga, ni estaba evitando, digamos, que las personas se bautizasen. No, no. Aquí Pablo se refiere a aquellos que no fueron bautizados directamente por él, es decir, con sus propias manos, que haya descendido al agua con ellos. Sin embargo, Pablo tenía que colaboradores y compañeros de ministerio y seguramente Pablo pedía ese favor. Como en los retiros, se ha dado cuenta, el pastor Alberto a veces no desciende a las aguas, sino que le pide el favor a algún otro misionero o algún pastor o alguien que esté ahí, que tenga que desde abajo, ¿cierto?
pues bautice. De pronto si está, creo que el último retiro llovió, entonces le tocó, fue al que estaba ahí, al pastor que estaba ahí, bautizar, el que estaba ahí, precisamente ahí adentro. Entonces no tuvo que ser el pastor principal, por así decirlo, el que tuvo que bautizar, sino que fue otra persona. Entonces, como señala Warren Wiersbe, los compañeros de Pablo en el ministerio eran los que bautizaban, y esto es similar a lo que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús. Juan capítulo 4 del 1 al 2 dice: cuando se supo que Jesús bautizaba y hacía más discípulos que Juan, pero ahí dice claramente que no era él, sino que eran sus discípulos. Es decir, era él en el sentido que eran sus discípulos y era parte del ministerio de Jesús, pero no era él en el sentido que literalmente él bajara y con sus propias manos los sumergiera y los bautizara. ¿Está claro? Pues de la misma manera creo que hacía el apóstol Pablo. No lo hacía de él directamente, sino que le pedía el favor a algún otro de sus compañeros de ministerio. Pero acá en esta zona había bautizados. Correcto, había solamente bautizado en este caso. A ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Por qué Pablo dice gracias a Dios? Bueno, a través de este pasaje tenemos que identificar dos cosas. En primer lugar, y con esto terminamos, porque lo vamos a hablar más adelante, ante estos pasajes debemos aclarar dos cosas. Primero, Pablo no está en contra del bautismo, ni más faltaba, ni le está restando importancia al bautismo. ¿Acaso para Pablo no es importante el bautismo? Por supuesto que era importante el bautismo. De hecho, Pablo habla varias veces en sus cartas respecto al bautismo. Por ejemplo, consideremos, yo creo que el significado espiritual del bautismo en todo el Nuevo Testamento, el pasaje por excelencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el pasaje por excelencia de la explicación espiritual del bautismo? ¿Romanos qué? Romanos capítulo 6, el pasaje por excelencia de lo que significa el bautismo. ¿Y quién lo escribió? Pues Pablo. Eso nos confirma que Pablo no es que estuviera en contra del bautismo ni le estuviera restando importancia, para nada. De hecho, ya dijimos, él habla varias veces respecto al bautismo. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Colosenses 2:12, sepultados juntamente con él por el bautismo, para muerte, es decir, sepultados, muertos al pecado. Dice Colosenses 2:12, por el bautismo. Entonces, en primer lugar, Pablo no le está restando, no está en contra del bautismo ni le está restando importancia. Y en segundo lugar, Pablo bautizaba y bautizó mucho. Yo creo que sí, bautizó muchas personas. Por lo menos, ¿cuándo fue o en qué momento fue cuando Pablo más bautizó? ¿O en qué ocasiones era cuando Pablo más bautizaba? ¿Qué se les ocurre pensar? Los 12 que fueron discípulos de Juan, Hechos 19, sí, ellos conocían solo el bautismo de Juan y Pablo personalmente los bautiza, ¿cierto? Yo creo personalmente que él bautizaba más, o el momento en que más bautizaba era cuando no había iglesia, y como no había nadie más, pues se tocaba a él personalmente, pero ya cuando la iglesia creció y se habían delegado pastores, ancianos, pues yo creo que ya Pablo no se ocupaba tanto de ello porque había quien lo hiciera, Yo, por ejemplo, aquí en este ministerio puedo hacer muchas cosas, pues no me las quiero dar de Jorge Barón. ¿Sabe por qué Jorge Barón? Todo lo hace Jorge Barón, o lo hacía, presentaba noticias, ¿cierto? Y ya volvemos de comerciales y uno creía que descansaba Jorge Barón y mentiras. Jorge Barón también salía en las propagandas, ¿cierto? Entonces no es que sino que el ministerio es pequeño. Y esto no está, y con esto yo no digo que no necesite de ustedes. A veces yo necesito que alguien ponga aquí los versículos, pero no hay alguien que de pronto haya dicho, venga, yo le colaboro, venga, yo quiero. Si alguien lo hiciera, pues sería genial. Venga, la letra de las canciones. A veces no lo hago porque no puedo hacerlo todo. Pero sin embargo hay cosas que yo, digamos, yo mismo puedo, la alabanza, ¿cierto? El equipo, todo aquí. Pero si el ministerio fuera más grande, yo no podría hacerlo. Pues Pablo al principio, cuando no habían tantos, lo hacía él, pero cuando ya el ministerio creció, pues él tenía que apoyarse en los que le apoyaban.
apoyarse en sus colaboradores. Entonces, consideremos varios pasajes. Bueno, rápidamente voy a mencionar, por ejemplo, el de Hechos capítulo 16, del 14 al 15, ese pasaje en donde el Señor Pablo bautiza personalmente a un grupo de personas. Hechos 16, versículo 14 al 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya hemos entonces leído que ella fue bautizada en el versículo 15, ¿no? Fue bautizada, y su familia. ¿Quién los bautizó? Pues Pablo, y yo creo que Silas, pero Pablo estuvo allí. Más adelante, ¿a quién bautizan? A la familia del carcelero de Filipos. Hechos 19 del 29 al 33, no lo vamos a leer por ahora. También bautiza a Crispo, el principal de la sinagoga. Dice que él creyó con toda su casa. Y también Hechos 19, que es el que mencionaba Esteban, del 4 al 5, que eran estos que habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Algunos dicen, y sobre todo los presbiterianos, sabe que los presbiterianos bautizan también los niños, sí ve que se bautizaron con toda su casa, pero ahí no se habla que sean niños. No, pero es que es el pacto, ellos también entran en el pacto. Yo creo que los que se bautizan es porque por convicción personal y por conciencia al evangelio, pues lo hacen. Ahora, si hay un niño que a los 8 años dice y es consciente, pues habría que ver los frutos. Pero por lo general un niño de 8 años no se bautiza, pero como hay niños a veces, por ejemplo Spurgeon, de 14 años, ese muchacho recibió a Cristo y ya creo que a los 16, 17 ya predicaban, ya era pastor en una iglesia. Pues son casos excepcionales, pero normalmente los niños tienen que llegar a determinada edad para medir la magnitud de la decisión que están tomando, o medir o considerar la decisión que están tomando. Entonces algunos se refieren a esos pasajes para afirmar que también los niños deben ser bautizados o se pueden bautizar, pero yo tengo mis reservas. Yo creo que tanto los de la familia de Estéfanas como las familias que estamos mencionando aquí, los que estaban aquí, por lo menos eran personas conscientes. No creo que se hayan bautizado forzosamente o que hayan sido niños. Creo que lo que veo aquí. Bueno, vamos a orar y vamos a proseguir más adelante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades. Que como iglesia estemos unidos, pero en la verdad. Que como iglesia nos des madurez. Que como iglesia esta palabra, Señor, no simplemente sea un mensaje más, sino que realmente nosotros queramos entrar en comunión con el Señor, porque era precisamente lo que leíamos en el versículo 9. Y ahora, Señor, nos hablas que también somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros, que vivamos de esa manera. Ponemos en tus manos la condición de la iglesia, todos los ataques desde adentro y desde afuera, Señor, que se han dado. Tu palabra dice: ninguna arma contra ti forjada prosperará, y que aquellos que conspiraren lo harán sin tu consentimiento, Señor. Esa es una promesa para tus siervos, para los que de verdad caminan en tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos a permanecer como cantábamos al principio, Señor. Que nos dé la madurez, Señor, que nos dé la sensatez de vivir en una misma mente, en un mismo parecer, perfectamente unidos, relaciones sanas entre hermanos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en medio de todas estas cosas que han pasado, han acaecido a la iglesia, Señor. No solamente en este lugar, sino en muchos otros lugares, Señor. Te agradecemos, Señor. Quédate en medio de nosotros y descánsanos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, bendiciones.